Los Cárpatos son un lugar de asombrosa belleza que atrae a turistas y lugareños por igual con sus pintorescos paisajes, densos bosques y remotos senderos de montaña. Pero estas montañas tienen otra cara, oscura y misteriosa. Durante décadas, la gente ha contado historias de desapariciones que no pueden explicarse con la lógica. Un recolector de setas experimentado que desaparece durante unos días en un bosque conocido y regresa con recuerdos borrosos. Un niño pequeño que juega fuera de su casa y desaparece para siempre, dejando tras de sí solo un trozo de tela. Un excursionista estadounidense que planificó cuidadosamente su excursión, pero solo dejó atrás una mochila encontrada en la linde del bosque. Un joven de Frankivsk que siguió una ruta conocida y desapareció en el corazón del Orjani, dejando solo su chaqueta junto a una misteriosa cruz. Todas estas historias tienen algo en común. Ninguna de ellas ha sido resuelta. Hoy iremos a los misteriosos Cárpatos, donde la naturaleza esconde secretos increíbles. En este vídeo escuchará historias sobre misteriosas desapariciones que nunca se han resuelto, asombrosos hallazgos que no hacen más que aumentar los interrogantes y lugares que los lugareños evitan por miedo. Si te gustan las historias que te hielan la sangre y te oprimen el corazón, dale a me gusta y permanece atento. Te esperan secretos increíbles que te dejarán sin aliento y te harán ver los Cárpatos de una forma completamente distinta. En septiembre de 1994, Vasil Senko, un hombre de 46 años conocido en la comunidad como un experimentado recolector de setas, desapareció en el pueblo de Krivopilia, situado cerca de las laderas de Hoverla. Vasil había vivido toda su vida en los Cárpatos y conocía cada recodo de los senderos, cada arroyo y los mejores lugares para recoger setas. Aquella mañana partió hacia la zona de Yavorova Poliana, un lugar que tenía una reputación desigual entre los lugareños. Vasil era un hombre que no podía asustarse. Ya había experimentado situaciones peligrosas en su vida. Una vez, incluso, fue perseguido por un oso, pero logró escapar. Por eso, cuando su esposa María le contó que había oído a un vecino hablar de voces extrañas en el trazado, Vasil se limitó a sonreír. Esas voces, María, deben de ser borrachos que vuelven a casa desde los matorrales, bromeó y cogiendo una cesta, se fue al bosque. El día de la desaparición, el tiempo era perfecto. El sol se abría paso entre el espeso follaje y el aire húmedo olía a setas y musgo mojado. Vasil salió en la dirección por la que había caminado docenas de veces. Los lugareños que lo vieron por la mañana dijeron que estaba de buen humor, bromeando, incluso jactándose de que traería media cesta de blancas. Al día siguiente, María dio la voz de alarma. Los hombres del lugar, pastores, cazadores y silvicultores, se reunieron para ir en busca de Vasil. Al principio, todos estaban seguros de que se había retrasado. Podría haber estado jugando en el bosque o haberse quedado a pasar la noche en la cabaña de los pastores. Pero al cabo de un día, quedó claro que era más grave. Su amigo, el guardabosques Olexa, afirmó haber visto las huellas de Vasil cerca de Yavorova Poliana. Llevaban a un pequeño arroyo donde el recolector de setas podría haberse detenido a descansar. Pero no lejos de este lugar, todas las huellas desaparecieron de repente. Cuando los buscadores llegaron a la zona, se dieron cuenta de que el bosque tenía un aspecto inusual. Los árboles crecían al azar. Algunos estaban doblados en ángulos extraños, como si alguien los hubiera doblado con fuerza, mientras que otros estaban secos y vacíos, como si los hubieran succionado desde dentro. Alrededor reinaba un silencio opresivo. El guarda forestal observó otro hecho extraño. Casi no había setas en el suelo. En esta época del año deberían haber sido abundantes, pero el terreno parecía muerto. Al tercer día de búsqueda, el equipo de rescate se topó con algo insólito.
Encontraron la cesta de Basil en las raíces de un viejo árbol, cubierta de musgo en algunas partes. Contenía setas sorprendentemente frescas, como recién recogidas. Luego, a unos metros de la cesta, encontraron otro objeto, una navaja plegable que Basil siempre llevaba consigo. La hoja estaba abierta y en el mango había gotas de líquido que parecían jugo de setas trituradas. Pero no había rastros del propio Basil. Al atardecer del mismo día, cuando algunos de los rescatadores regresaban al pueblo, vieron algo en la ladera que les hizo detenerse. Una tenue luz roja palpitaba a lo lejos entre los árboles. Se movía de un lado a otro, pero cuando los hombres intentaron acercarse, la luz desapareció. Al quinto día de búsqueda, cuando empezaban a perder la esperanza, encontraron a Basil. Estaba sentado en una piedra cerca del tracto, mirando al vacío. El hombre llevaba la misma ropa que el día de su desaparición, pero su rostro estaba pálido, como si llevara muchos días sin comer ni dormir. ¿Dónde estabas?, le preguntaron los rescatadores, pero Basil no respondió. Estaba callado y solo miraba hacia la montaña, como si viera algo allí. Cuando lo llevaron al pueblo, empezó a recobrar poco a poco la conciencia, pero todas sus respuestas solo suscitaban más preguntas. Basil no podía responder. Afirmaba que había abandonado el pueblo el mismo día en que lo encontraron, y no entendía cómo había podido estar desaparecido 5 días. Su estado seguía siendo extraño. No podía explicar lo que había pasado, y solo hablaba de los extraños sonidos que oía en el bosque. Parecían voces humanas que le llamaban por su nombre. Basil vivió varios años más después del incidente, pero nunca volvió a recoger setas. Afirmaba que el bosque le reveló algo que era mejor no saber. Algunos lugareños especularon con que Basil había entrado en un lugar donde la realidad cambiaba, quizá una de las llamadas zonas de poder. Otros creían que había sido víctima de algún fenómeno natural, como unas setas venenosas que le provocaron alucinaciones. Pero en el pueblo se sigue hablando de la misteriosa luz de la zona de Yavorova Poliana. Mucha gente ha intentado resolver este misterio, pero el lugar sigue siendo tan inexplicable e inquietante como siempre. Una tarde de verano de 1992, en el pueblo de Richka, enclavado entre las laderas de los Cárpatos, ocurrió algo que los lugareños nunca olvidarán. Andriy Burdey, de 10 años, que jugaba en el patio cerca de su casa, desapareció sin dejar rastro. Su madre, María, estaba preparando la cena y de vez en cuando miraba por la ventana para asegurarse de que su hijo seguía allí. Andriy estaba jugando con su pelota azul favorita, que siempre llevaba consigo. La última vez que lo vio, lanzaba la pelota hacia arriba y se reía al verla caer. Pero cuando fue a llamarle a la mesa, el patio estaba vacío. La pelota azul estaba tirada en la hierba, pero Andriy no aparecía por ninguna parte. Lo llamó a gritos, corrió por el pueblo, pidió ayuda a los vecinos, pero todo fue en vano. Unas horas más tarde, la desaparición del niño se convirtió en noticia para todo el pueblo. La gente empezó a peinar el barrio, a buscarlo en los bosques, junto al río e incluso en viejas casas abandonadas, pero no había ni rastro de él. El día siguiente, cuando acababa de salir el sol, el viejo Basil, un pastor local, llegó a casa de los Burdey. Parecía confuso y asustado. Basil afirmó que el día anterior, mientras apacentaba su ganado cerca del bosque, había visto algo inusual. «Vi a Andriy», dijo, «pero era extraño. Estaba de pie en el campo y miraba hacia el bosque. Le grité, pero no me devolvió la mirada, y luego desapareció». El anciano juró que el niño no corría ni se escondía. Simplemente se quedó allí, y al momento siguiente pareció desaparecer en el aire. Los aldeanos le escucharon con sentimientos encontrados. Algunos creían que el anciano se estaba inventando cosas, mientras que otros
pensaban que había visto algo demasiado terrible para contarlo. Al atardecer del tercer día de búsqueda, el padre de Andriy, Iván y un vecino decidieron peinar el viejo bosque cercano al río. Este bosque, aunque cercano al pueblo, siempre se había considerado un lugar poco amistoso. Las leyendas locales hablaban de antiguos túmulos funerarios y de que a veces se oía llorar a los niños en el bosque, aunque nadie había visto nunca niños allí. Mientras los hombres caminaban hacia un claro más profundo del bosque, Iván observó unas extrañas huellas en el suelo. Eran las huellas de los pies descalzos de un niño, parecidas a las de su hijo. Pero algo iba mal. Las huellas estaban dispersas al azar, como si el niño hubiera estado caminando en círculo. Un vecino le sugirió que regresara al pueblo, pero Iván decidió seguir adelante. Mientras alumbraba el suelo con la linterna, de repente se dio cuenta de otra cosa extraña. Una de las huellas parecía estirarse hacia un árbol. Los hombres se quedaron mudos de asombro. Las huellas desnudas subían por el tronco y desaparecían en la densa copa del árbol. La noche siguiente, la madre del niño no pudo dormir. Se sentó junto a la ventana y miró al patio, esperando ver a su hijo. Y entonces, cuando la luna se alzaba en el cielo, le pareció oír una voz suave. La voz era parecida a la de Andriy, pero sonaba apagada, como si viniera de muy lejos. María salió corriendo al patio, pero no había nadie. Solo la pelota azul rodaba con una ligera ráfaga de viento. La madre gritó el nombre de su hijo, pero no obtuvo respuesta. No hubo respuesta. Pero en el bosque, no lejos de la casa, vio un débil destello de luz. Cogió una linterna y corrió hacia el bosque, llamando a su hijo, pero solo encontró un claro vacío. La luz desapareció, dejándola sola en la más absoluta oscuridad. Al día siguiente, un hombre de un pueblo vecino visitó a los Burdey. Era archivero y experto en leyendas locales. Cuando se enteró de la desaparición de Andriy, recordó haber oído historias similares. Este bosque ha tenido mala fama durante mucho tiempo. Cuenta, la gente decía que aquí desaparecían niños, que se oían sus voces por la noche y que a menudo se veían luces misteriosas en los alrededores. Según él, en la década de 1860 desapareció aquí un niño, y los lugareños decían que se había adentrado en el bosque por culpa de unas voces. Pero estas historias seguían siendo solo leyendas. Nadie había visto nunca ninguna prueba real, y con el tiempo, las historias se convirtieron en ficción y pasaron a formar parte del folclore. María no quería oír hablar de las leyendas. Estaba segura de que su hijo estaba vivo en algún lugar del bosque, esperando ayuda. Junto con sus vecinos, organizó un nuevo grupo de búsqueda que salió a peinar todas las laderas y valles cercanos. Al tercer día de búsqueda, descubrieron algo alarmante. Encontraron un trozo de tela en la rama de un pequeño arbusto. María lo reconoció inmediatamente. Era un fragmento de la camisa que Andrico llevaba el día de su desaparición. Pero no encontraron nada más. Ni rastro de él en el bosque, ni cerca del río, ni siquiera en las viejas casas abandonadas. La búsqueda duró casi 6 meses. Hombres del pueblo, cazadores, incluso algunos voluntarios del centro del distrito, peinaron las montañas, los arbustos y los matorrales, pero todo fue en vano. Andriy parecía haberse desvanecido en el aire. Finalmente, cansados y exhaustos, los buscadores se vieron obligados a abandonar. Oficialmente, el niño seguía desaparecido. María no pudo asimilarlo durante mucho tiempo. A menudo iba al bosque y se sentaba junto al río durante horas, sosteniendo el mismo trozo de tela como única prueba de que su hijo estaba allí. En la primavera de 2001, Jason Carter, un turista de Florida de 34 años, llegó a Ucrania para cumplir su sueño de hacer senderismo por los Cárpatos. Era un excursionista experimentado que había recorrido los montes Apalaches, visitado parques nacionales en Canadá e incluso escalado las cumbres de la Patagonia.
pero los Cárpatos le atraían especialmente porque, según decía, eran misteriosos e intactos. Jason alquiló una casita en el pueblo de Yasinja y planeó pasar varios días en las montañas explorando la zona. Su ruta le llevaba por la popular subida de Hoverla y luego por senderos menos conocidos hacia la cresta de Chornoora. Informó al dueño de la casa de que volvería en 3 días y dejó el contacto de un guía local al que había pedido consejo. Sin embargo, al cabo de 3 días, Jason no apareció. El propietario intentó ponerse en contacto con él, pero su teléfono seguía apagado. Finalmente, llamó a la policía. Cuando Jason no regresó, se unieron a la búsqueda vecinos de la zona, rescatadores e incluso algunos otros excursionistas que lo habían visto antes de salir de excursión. Al principio, todos supusieron que el hombre se había perdido o que le había sorprendido el mal tiempo, que a veces cambia drásticamente en los Cárpatos. Los 3 primeros días de búsqueda fueron en vano. El equipo de rescate peinó las rutas habituales, pero no encontró ningún rastro. Uno de los guías locales que participó en la búsqueda señaló que la ruta de Jason estaba bien planificada y que la posibilidad de que simplemente se hubiera perdido parecía improbable. Parecía experimentado, dijo el guía. No era de los que se desvían del camino o ignoran las normas de seguridad. Al 5.º día, un grupo de rescate encontró su mochila. La mochila estaba tirada en la linde del bosque, en una zona bastante alejada de la ruta principal. Este lugar no estaba marcado en el mapa como un destino turístico popular. Parecía casi intacta, sin signos de que hubiera sido abandonada a toda prisa o de que alguien hubiera intentado llevársela. Este lugar planteaba muchas preguntas. ¿Por qué se desvió Jason de la ruta? ¿Qué le hizo dejar atrás su mochila? La búsqueda continuó durante varias semanas. Socorristas, voluntarios e incluso cazadores locales peinaron los alrededores, pero no se pudo encontrar ningún otro rastro. En uno de los vados del río encontraron pequeños desperfectos en el suelo, como si alguien hubiera estado allí de pie, pero esto no aportó ninguna pista nueva. Las cámaras de vigilancia situadas al principio de la ruta confirmaron que Jason había ido solo a la montaña y sin acompañantes. Un mes después, se suspendió la búsqueda oficial y se denunció la desaparición de Jason Carter. Tras su desaparición, empezaron a surgir distintas versiones de lo ocurrido entre los residentes locales. Algunos creían que Jason había tropezado con una especie de lugar prohibido. En los Cárpatos hay muchas leyendas sobre zonas donde el tiempo y el espacio cambian y la gente simplemente desaparece. Otros decían que podía haber sido víctima de algún fenómeno natural, como un corrimiento de tierras o el gas venenoso, que a veces se acumula en los desfiladeros. La mochila de Jason sigue guardada en la comisaría local como única prueba de su estancia en los Cárpatos. El caso se ha cerrado oficialmente, pero para muchos lugareños y su familia, el misterio sigue sin resolverse. En agosto de 2015, Volodymyr Pavlyuk, un ingeniero de 29 años de Ivano-Frankivsk, viajó a los Cárpatos para emprender una excursión largamente planeada por los montes Gorgani. El terreno era difícil para los excursionistas: laderas empinadas, placeres rocosos y densos bosques de abetos. Pero a Volodymyr siempre le interesaron los retos y tenía fama de excursionista experimentado. Su ruta partía del pueblo de Osmoloda y pasaba por los picos Polensky e Igrovets, para terminar en el monte Sibulia. Era una ruta popular, pero requería resistencia física y buena orientación. Volodymyr planeaba pasar 4 días en las montañas y luego regresar a Osmoloda, donde le esperaban sus amigos. Antes de partir, Volodymyr llamó a su hermana. «Ya está todo empaquetado, va a hacer buen tiempo. 2 días de rodaje, 2 días de pura naturaleza. Si no me pongo en contacto el viernes, empieza a preocuparte».
Durante los 2 primeros días, Volodymyr se mantuvo en contacto a través de su teléfono móvil. Le dijo a su hermana que ya había escalado el Igrovets y que planeaba pasar al Sibula. Sus mensajes eran breves. Hoy la belleza es increíble. He hecho algunas fotos. Pero en la mañana del tercer día, la conexión se cortó. La última vez que Volodymyr escribió, dijo que iba a pasar la noche en un manantial en las laderas del monte Velika Sibulia. Cuando no regresó a la hora acordada, sus amigos fueron a Osmoloda, pero Volodymyr no estaba allí. Su teléfono no respondía. Rescatistas locales, guardabosques y voluntarios se unieron a la búsqueda. Empezaron por el monte Velika Sibulia, donde había pasado la noche, según el último informe. El tiempo se mantuvo estable estos días. Se vieron huellas de Volodymyr en la ruta, y su cámara, encontrada en el campamento cerca del manantial, confirmó que había llegado hasta allí. Pero se perdieron más huellas. Una de las cosas extrañas era que su cámara tenía varias fotos tomadas de noche. Solo mostraban un bosque oscuro, un débil reflejo de la luz de la luna y algo parecido a una silueta humana en la distancia. Al tercer día de búsqueda, cuando un grupo de rescatadores peinaba el valle de Rushina, se toparon con algo extraño. En el centro mismo de la bruma, los rescatadores vieron una vieja cruz de madera, parecida a las que erigen los pastores en memoria de los muertos. Parecía nueva, aunque la madera ya tenía algunos arañazos y grietas, como si la acabaran de traer. No había inscripciones ni marcas en la cruz, pero la chaqueta de Volodymyr yacía perfectamente doblada en su base. Había rastros de rocío en la chaqueta, como si la hubieran dejado allí recientemente. Uno de los buscadores observó que el suelo bajo la cruz tenía un aspecto extraño. La hierba estaba seca formando un círculo, como si algo la hubiera arrancado de raíz. Dentro de este círculo, encontraron algo aún más inusual: pequeños trozos de película. Al examinarlos más de cerca, se dieron cuenta de que eran fragmentos de película que parecían quemados por los bordes. Eran similares a los de las cámaras antiguas, pero nadie podía explicar cómo habían llegado hasta allí ni qué relación tenían con el turista desaparecido. Al día siguiente, el grupo decidió volver a examinar detenidamente el lugar donde habían encontrado la chaqueta. No había señales de lucha ni signos de que Volodymyr hubiera abandonado el lugar a toda prisa. La chaqueta estaba tan bien doblada que parecía haber sido dejada allí deliberadamente. Empezaron a buscar de nuevo cualquier rastro: pisadas, ramas rotas, restos del campamento o cosas que pudieran pertenecer al turista desaparecido. Pero todo fue en vano. Durante todos los días siguientes, los buscadores y los perros rastreadores intentaron encontrar alguna pista, y la búsqueda se amplió a otras zonas, pero ni siquiera allí encontraron nada que indicara a dónde podía haber ido Volodymyr. La familia de Volodymyr intentó organizar la búsqueda por su cuenta durante varias semanas más, pero tampoco tuvieron éxito. La chaqueta, los signos extraños y la tierra quemada seguían siendo los únicos rastros que no explicaban lo que le había ocurrido al joven. Unos meses más tarde, el caso de Volodymyr Pavlyuk fue clasificado como persona desaparecida. A día de hoy sigue sin resolverse. Y esto es todo. Si te han gustado estas misteriosas historias, por favor, pulgar arriba, comparte tus opiniones en los comentarios y no dejes de escribir si te gustaría ver la continuación de las historias sobre desapariciones en los Cárpatos. Sus comentarios nos inspiran para contar historias aún más interesantes e increíbles. Gracias por estar con nosotros y hasta pronto.